Gloria al Señor Jesús. Estamos siguiendo el estudio, ¿verdad?, de Mateo, capítulo 26. Y el que lo tenga, abra su Biblia ahí. Y empezamos a leer en el versículo 17. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Vamos a inclinar el rostro para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos abra el corazón, el entendimiento. Padre Santo, glorioso Rey, que has dicho que tú nos darías sabiduría cuando la demandamos, Señor, en cuanto a tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, que en estos próximos minutos nos des palabra a los que vamos a participar en este estudio, Señor, para expresar lo glorioso, el tesoro glorioso que hay en estos versículos, Padre, que hay en estos pasajes. Te pido que nos des la reverencia necesaria, Señor Jesucristo. Te pido que este sea una noche donde ojos sean abiertos, Padre Santo, para ver lo glorioso que realmente es el Evangelio. Rompe corazones duros, quita soberbia, quita todo lo que estorbe, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Hemos empezado, ¿verdad?, el capítulo 26, que ya es lo último, ¿verdad? Ya casi estamos llegando a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es más, el versículo 2 nos dice que 2 días antes de la Pascua, ¿verdad?, Él dice: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua. Y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Y si recuerdan qué es la Pascua, porque este es el día que el Señor había señalado, ese es el día que el Señor había apartado. Él quería que la pasión, la muerte, la crucifixión de Cristo sucediera en la Pascua. Y la Pascua la encontramos en Éxodo capítulo 2. Es un festejo que hacía Israel. Israel en ese entonces, en el libro de Éxodo, se encontraban en la esclavitud en la tierra de Egipto. Y estaban ellos a punto de ser liberados por mano fuerte del Señor. Ellos habían sido esclavos por 400 años. Y habían clamado al Señor por su libertad, y el Señor estaba a punto de contestar ese clamor. Y levanta a un siervo llamado Moisés, y a través de Moisés avienta a este tiempo ya había mandado 9 plagas sobre Egipto. Había mandado plagas, pestes, había convertido el agua en sangre, había mandado sapos, había oscurecido el día. Y nos dice la palabra de Dios que el corazón de Faraón solamente se endurecía y decía: yo no voy a dejar ir a este pueblo. Decía Moisés: déjanos salir a hacer fiesta a Jehová por 3 días. Y Faraón decía no. Endurecía más su mano contra los hijos de Israel. Así como Satanás quiere endurecer el yugo de aquellos que están a punto de reventar, el Señor está a punto de liberarlos, y Satanás, ¿qué quiere hacer? Amarrarlos más fuerte. Ese es el espíritu de Faraón.
de no dejarlos ir de la esclavitud del pecado. La esclavitud de Israel era física, eran cadenas, eran látigos físicos. Y el Señor, para el 10º milagro que iba a hacer, le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel, en el 14 de Nisan, que es el primer mes del año judío, el día 14 del mes, que agarren un cordero y al matarlo, la sangre que la pongan en los postes y en el dintel de la puerta. Porque esa noche yo voy a pasar, y dice, voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Iba a matar a todo primogénito. Y no era una matanza cualquiera. El Señor estaba llamando a juicio, dice la palabra de Dios, que estaba llamando a Egipto a juicio por su idolatría. Entonces era algo justo que Dios estaba haciendo. Pero dice, cuando yo pase y vea la sangre de ese cordero inmolado, ahí no va a haber muerte. Voy a pasar porque esa va a ser señal para mí. Y esa noche, tal como el Señor lo dijo, sucedió. Los israelitas, un cordero por familia, lo mataron y se lo comieron. Cordero asado, rico, y festejando ellos. Y les dijo el Señor, esto va a ser un estatuto perpetuo. Esto lo van a celebrar cada año en memoria de lo que yo voy a hacer. Que con brazo fuerte Jehová los libró de la esclavitud. Y ciertamente así lo hizo Israel. Hasta el tiempo del Señor Jesús se celebra lo que es la Pascua. Y entonces el Señor escoge este día donde Israel iba a celebrar la libertad que ellos habían recibido en el libro de Éxodo, pero el Señor iba a hacer un éxodo mucho más hermoso, mucho más glorioso. Dice el versículo 3, entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. El plan de ellos era posponer el prendimiento de Jesús, porque ellos ya llevaban tiempo queriendo prender a Jesús, matarlo. Ya tenían tiempo, hemos visto en las escrituras, cuando andan buscándolo, pero aún no era el tiempo del Señor. Y entonces están a 2 días de la Pascua y estos dicen, vamos a esperarnos hasta después de esta fiesta. Pero el Señor, soberano Dios, tenía otros planes. Y Él dice, viene la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y los planes de Dios jamás van a ser frustrados, mis hermanos. Jamás. Ese día fue señalado por Dios, ese día se va a cumplir. Luego de ahí vemos que el Señor se queda esos días en la ciudad de Betania, donde vivían sus amigos Lázaro. ¿Se acuerdan el que Él había resucitado? Sus hermanas María y Marta. Y ellos van a la casa de Simón el leproso, donde una mujer le unge los pies con aceite. Y qué pasajes más hermosos. Y dice el Señor que esto era en preparación para su sepultura. Ella simplemente de su corazón vino a honrar al Maestro, al perdonador de sus pecados. Y Él dice, lo que esta mujer está haciendo tiene que ser recordado para siempre. Cuando cuenten el Evangelio, cuenten de esta mujer, porque ella me está preparando para la sepultura. Y en esta escena donde esta mujer unge los pies del Señor, dice que era con un aceite muy caro, ¿verdad? En esta escena, algo dentro de Judas Iscariote explota. Explota completamente. Y nos dice el versículo 17, ahora empezamos a leer, el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Algo dentro de Judas Iscariote había explotado, le cayó el 20. Él estaba siguiendo su propia agenda. Él quería que el Mesías llegara y estableciera un imperio israelita aquí en la tierra. Sería un imperio y él uno de los generales debajo del rey, que sería este Mesías. Esa era la agenda de Judas Iscariote. Él quería dinero, quería poder. Nunca se acopló a la misión de Cristo Jesús. Pero en este momento, cuando él ve a la mujer ungirle los pies, y el Señor dice: ella me está preparando para la sepultura, le cayó el 20 a Judas, le cayó el 20 y se acordó. Entonces sí es cierto, este viene a establecer un tal reino de los cielos, no viene a establecer el imperio de Israel como yo lo quería. Es lo que él esperaba, es lo que muchos judíos en ese tiempo esperaban y esperan aún hoy en día algunos. No quieren la paz de Cristo, quieren un imperio, quieren poder. Así se encontraba Judas. Y cuando le cae el 20, el Señor viene a traer paz, viene como cordero para ser inmolado. Hay un dicho en inglés: you cut your losses. Dice él: ya, estoy fuera. Lo que pueda sacar de esta situación lo voy a sacar. A ver, ustedes fariseos y escribas, ¿qué me pueden dar? Ya me cansé, ya veo que este no va a ser el rey que yo esperaba. Y vende a su Señor, vende a su maestro por 30 piezas de plata. Y en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 32, hay un dato bastante interesante. Dice: si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 siclos de plata a su señor, y el buey será apedreado. El costo en la comunidad judía en este entonces, en la antigüedad, de un siervo muerto eran 30 piezas de plata. Y ese fue el precio suficiente para Judas por la vida del Señor. Un esclavo muerto, un siervo muerto. Y Judas acepta esta muy baja oferta por la vida de nuestro Señor, por la amistad que él había creado con el Señor. Y se une al complot de los ancianos del pueblo, que dice que buscaban con engaño prender a Jesús y matarle. Ahora, versículo 17, empieza el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, esta fiesta de los panes sin levadura era la fiesta que dentro de ella incluía la Pascua. El primer día era la Pascua. Ese era el evento del primer día. Esta fiesta de los panes sin levadura dilataba 7 días. Era una fiesta de 7 días. Y el primer día era la Pascua. Cuando ellos iban a matar el cordero, comer y hacer memoria de la libertad de la esclavitud. Y en este día los discípulos, me imagino, amanecen muy de temprano y preguntan: Señor, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Es tiempo de fiesta, ¿dónde vamos a celebrar? El Señor les dice: vayan a tal ciudad y díganle al hombre. En el versículo 18 es muy interesante cómo les dice: díganle que el maestro dice: mi tiempo está cerca. Porque si ustedes se acuerdan,
el Señor ya ha estado siendo perseguido. Pero cada vez que los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos intentaban prender al Señor, dice que el Señor de alguna manera se escapaba. Y las escrituras siempre nos aclaran, porque aún no era el tiempo del Señor. Porque el tiempo del Señor es perfecto y no es al tiempo del hombre, es al tiempo de Dios, mi hermano. Y esto es lo que va a suceder en este día tan especial. El hombre no tenía el control. Claramente el Señor nos dice en Juan 10:17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No estaba en manos de Judas Iscariote, no estaba en manos de los fariseos, no estaba en manos de Caifás. Dice el Señor, yo voy a poner mi vida y yo la voy a volver a tomar. Y ahora el Señor reconoce y dice, mi tiempo está cerca. Ahora sí el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los escarnecedores. Ellos van, los discípulos hacen como el Señor les mandó, y a la tarde del día se sienta a la mesa con sus 12. Gloria al Señor Jesús. Versículo 20 nos dice, y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12 y comiendo, ellos dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y se entristecieron ellos en gran manera. Comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dice, tú lo has dicho. Me llama la atención cómo el Señor empieza a hacer este anuncio. Los discípulos están alegres, hermano. Todavía no entienden muy bien lo que está sucediendo, lo que está pasando. No entienden cuando el Señor dice, voy a ser entregado. Ellos sobre la cabeza. Ellos piensan, estamos celebrando la Pascua. Y en la tradición judía, la manera que se celebraba la Pascua era que usualmente el padre de familia presidía y se ponía de pie en algún momento de la cena y empezaba a explicar la historia de la libertad de Israel. Y aquí los discípulos se están comiendo y el Señor saca de repente, uno de ustedes me van a entregar. Y yo me imagino esa escena y Pedro y Juan y Andrés ahí están comiendo y Señor, ¿qué dijiste? Ahí estaban en confianza. Estos eran los más cercanos. Todavía a lo mejor una de la multitud te entregaría, te traicionaría. Todavía a lo mejor uno de los 70 que hicieron milagros, pero uno de esos habrá sido quién sabe qué. Pero uno de nosotros, de los de confianza, Señor. El hermano nos preguntaba algo muy interesante el domingo y nos preguntó, ¿los salmos solamente son cantos? Y ciertamente que no. Nos dice en el Salmo 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, porque fue usado por el mismo diablo, nos dice las Escrituras este hombre. Nos aclara que Satanás entró en él. Y se cumple las Escrituras en este hombre Judas, uno de los confidentes del Señor, uno de los 12, uno de los que estuvieron con el Señor en todos los momentos más débiles, más poderosos, más gloriosos. Vio los milagros, vio las oraciones, participó igual que Pedro, que Juan, que Andrés, que Natanael, todo lo que participaron los otros 11. Judas estuvo ahí. Pero porque, como les digo, él tenía su propia agenda, entrega al Señor Jesús. Y el Señor le da una advertencia: mejor te hubiera sido no haber nacido. Porque lo que vas a hacer, usted imagínese el peor pecado que se puede imaginar. Este fue el peor pecado, yo creo. Entregó al Hijo del Hombre, entregó al Cordero de Dios, al amado de las naciones. No solamente pecó contra él, le falló, lo entregó, lo vendió. Y el Señor le dice: mejor te hubiera sido no haber nacido. Pero ahí está, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y se va preparando nuestro hermano Goyo para participar con nosotros. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gloria a Dios. ¿Aló? Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué privilegio nuevamente aquí, corrompiendo esas cadenas del enemigo, tratando de evitarlos de predicar la palabra. Qué privilegio es estar aquí enfrente a dar palabra. Como dice aquí Mateo 26:26. Vamos a Mateo. Leamos. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: toma, comen, este es mi cuerpo. Pan, ¿qué es su significado? ¿Qué es el simbolismo del pan? El pan significa y representa el cuerpo de Jesús. No significa que el pan se va a convertir en carne, pero no es así, hermanos. Es un recordatorio para mantener nuestras mentes frescas del tremendo sacrificio que tomó Él como Cordero de Dios para nuestros pecados. De manera de que la muerte de Jesús debería de darnos gozo, debe darnos alegría, debe darnos felicidad, porque a través de su muerte nos dio la vida eterna, nos dio, amén, gloria a Dios, y así Él intercede por nosotros para la diestra de su gloria. Gloria a Dios. Así podemos ir a otro sitio de la palabra aquí en 1 Corintios. Aquí vemos que Pablo
dio cena a la iglesia en Corintios. Vamos a 1 Corintios 11, 23. Dice, porque 23 y 24. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dio, y dijo, tomad, comen, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Aquí clarifica que el Señor dice que tomar esto en memoria de Él cada vez que tomemos esta parte de la cena, que es el pan. En Isaías 53:5 dice que aquí profetiza Isaías del sacrificio Cristo Jesús. 53:5. Amén. Dice, mas Él hirió y fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es para como verificar del sacrificio del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10:17 dice, es otro tipo es otra palabra. Vamos a 1 Corintios, acompáñame, 10:17. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que viene siendo el cuerpo de Cristo Jesús. Y como hermanos en Cristo somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. No podemos fallar, porque al fallar es como venir sin manos, sin brazos y sin miembros del cuerpo, hablando espiritualmente. La iglesia necesita de todo. Nosotros componemos la iglesia solo. Entonces, así mismo, miramos, hermanos, la iglesia no es un simple edificio construido con materiales. Espiritualmente hablando, la iglesia somos nosotros, que hemos nacido de nuevo al reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La iglesia es la comunidad de los redimidos. Y nosotros somos hijos de Dios. Gracias, hermano. Dice, tomen y coman. Este es mi cuerpo. El acta
Participar en la cena del Señor no es nomás un ritual para cumplir alguna ley, para cumplir algún sacramento. No, es para traer a memoria el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio, mi hermano, no fue leve. No fue ligero el dolor. No fue nomás un miedo, como algunos, como mi niña que le tiene miedo a la aguja, aterrorizada por la aguja. Esa aguja es un dolor de segundos. Este dolor que iba a pasar nuestro Señor no era de segundos, no era de minutos, no era un dolor que se quitaba con el Tylenol. Dice: tomen esto y acuérdense, este es mi cuerpo. Nos leyó el hermano unos versículos demasiados importantes, ¿verdad? En Isaías 53, Él llevó nuestros pecados. Fíjense lo que dice desde el versículo 4 en el capítulo 53 de Isaías. Nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Dónde? Sino en su cuerpo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué nuestros? Porque nosotros somos los que merecemos el castigo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga. ¿Dónde estuvo la llaga? En su cuerpo. Por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados, sanados, liberados. Versículo 7 nos dice que Él fue angustiado y afligido. No fue leve. El castigo de nuestra paz fue un dolor profundo, pesado. Y en el versículo 10 concluye diciendo: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La ira de Dios que nosotros merecíamos sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué comemos el pan? Para hacer memoria, para reflexionar que nuestra libertad no fue barata, mi hermano. Que el castigo que merecíamos, de donde el Señor nos libró, no fue una cosa leve. Les decía que en la Pascua se tradicionaba que alguien presidiera y contara la historia de cómo Dios liberó a Israel. Y el Señor ciertamente lo está haciendo, pero está dando entrada a un nuevo éxodo. Y está explicando cómo el Señor con brazo fuerte nos va a librar del pecado. Ese brazo fuerte que hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, aquel brazo poderoso que abrió el mar rojo, aquel brazo poderoso que hundió a Faraón y a su ejército, quebrantó al Señor Jesús. Con brazo poderoso, tú y yo fuimos librados del pecado. ¿Por qué comemos el pan? Para hacer memoria y para que nos quebrante el corazón por nuestro pecado. Que el Señor fue perfecto, mas en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y el castigo de nuestra paz.
Y no termina ahí, porque no nomás fueron dolores lo que pasó el Señor. Los látigos, con eso hubieran sido suficiente. Pilato dijo, ya, con eso. Latigado, azotado, desfigurado. Pero la cena no termina allí. Y nuestra hermana Ana se ha preparado, ¿verdad? Va a ir pasando. Porque fue azotado, fue herido, fue quebrantado. Pero no acaba ahí. El precio de nuestra no acabó allí. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos agradecidos con Cristo Jesús por esta oportunidad que tenemos en la tierra, glorificándole a Él y aprendiendo cada día más de Él, mientras no seamos llamados a entregar nuestros cuerpos terrenales. Bueno, como estamos ahorita, ¿verdad, hermanos? Hablando del sacrificio que Jesús hizo verdaderamente. Sí, hola. Ok, amén. Pero lo pondré aquí, hermanos. Ay, amén. Estamos en Mateo 26, ¿verdad? Estamos desde el principio, donde está la institución de la Cena del Señor. Una gracia perfecta que nosotros ahora, ¿verdad? En este tiempo estamos celebrando también, porque sabemos que esto es algo que dejó el Señor, un estatuto puesto que se hiciera para un recordatorio. Pero bendito Dios que el Señor nos ha sacado a nosotros, ¿verdad? Con una libertad en saber que lo nuestro no es tradicional, sino es una bendición, un recordatorio que tenemos de saber que nuestro Padre, ¿verdad? No es solo el día de hoy que recordamos lo que Él hizo por mí y lo que hizo por ustedes. Es todos los días que estamos agradeciéndole a nuestro Padre. Pero en este momento, ¿verdad? El Señor lo puso que una vez al tiempo, una vez al año, pongámosle, iba a haber la fiesta grande, ¿verdad? Entonces, a mí me ha tocado compartir con ustedes cuando el Señor toma su copa, y está en Mateo 26, 28, hermanos. El Señor guíe para nosotros y para mí primero lo que recibimos. En el nombre del Señor Jesús, Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, hermanos, en sí estamos hablando de la cena, de la comida, pero a mí el Señor me ha mandado a continuar lo que está diciendo Él aquí para nosotros. El sacrificio que Cristo Jesús hizo verdaderamente fue porque tenía que abrirse un nuevo pacto para causa mía, porque ya que Él había puesto uno al principio, el hombre no supo llevarlo. Y el Señor tuvo que haberse venido a convertir en pecado verdaderamente, en la carne como nosotros, para mostrar que de igual manera su cuerpo iba a servir para nuestra salvación, para la mía. Si vamos, hermanos, voy a ir, antes de que sigamos acá, voy a ir a Hebreos 8:7. Sé que la palabra del Señor está escrita con concordancia, pero también estoy seguro que cuando verdaderamente intimidas con el Señor,
El Señor te da como le dio a muchos y le va a seguir dando a muchos, hermanos. Dice, en el nombre del Señor Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que vivimos, dice, diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Desde el principio sabemos que el Señor mismo había puesto que se levantara ese tabernáculo, que por Él mismo estábamos nosotros, que Él mismo era quien nos traía a una salvación, pero muchos todavía no entendían lo que el Señor venía haciendo por nosotros. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Seguimos hablando de que el Señor hizo estatutos y abrió sacerdotes al principio, del cual todavía no hemos llegado al mediador perfecto que es Cristo Jesús y el único sacerdote al cual nosotros ahora le servimos, hermano, ¿verdad? Ahí seguimos. De aquí nos vamos a quedar, hermano, y nos vamos a ir ahí mismo en el 8 al 8. Hebreos 8:8. Dice la palabra del Señor. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, fue al principio, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Nosotros no vivimos eso, hermanos. Y sigue la palabra diciendo, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Cosa fresca que nosotros tenemos ahora, que no podemos descuidarnos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré de ellos por Dios, dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio en sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué bonito lo que dice el 12, para poner el Señor que llene a cada uno de nosotros con sabiduría. Dice el 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El 13 dice, al decir nuevo pacto he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo no se envejece. Está próximo, dice, a desaparecer. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque verdaderamente yo le digo a mi Señor que con la sangre que Él derramó para mi salvación, le ruego y le pido a Él, me inclino solamente a Él, que no me deje que me suelte de su mano, porque yo sé que soy débil y Él es quien fortalece, porque sé que el pecado está a la puerta, pero el Señor me tiene una promesa cuando Él se entregó verdaderamente como cordero. ¿Quién de nosotros
dejaría que nuestro hijo caiga. Y aún el Padre, estando en el cielo, miró que su hijo se iba a entregar. Y aún en la cruz Él le dijo: Señor, ayúdame, sabiendo que su carne había sido molida, destruida, y que aún así sus venas se iban a romper. Porque nosotros sabemos que la carne puede estar, pero si no tiene sangre, no tiene vida, hermanos. Y la vida es Cristo Jesús, hermanos. Que el Señor verdaderamente, hermanos, nos llene a nosotros sabiendo que el sacrificio que el Señor hizo no sea en vano. Para mí, para mi simiente, y más para la simiente de mi simiente, hermanos. Porque allí donde dice, se cumple la palabra del Señor, que de la tercera y la cuarta generación venimos maldecidos. Pero si entramos en el nuevo pacto del Señor, bendiciones nos traen, hermanos. Y sin que crezcamos, aquí quedamos, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana. Nos introduce, ¿verdad?, a este término que el Señor dice, el nuevo pacto. Esta sangre es del nuevo pacto. ¿Cuál fue el viejo pacto? Israel fue cubierto por la sangre de un cordero. Les dijo el Señor: pongan la sangre del cordero en el poste y en el dintel. Pero nosotros somos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Un mejor pacto, mi hermano. Cuando bebemos de la copa, hacemos memoria que nuestra libertad costó la sangre de nuestro Señor, de nuestro capitán, de nuestro amado. Dice Pablo: por eso somos esclavos por amor, comprados a precio de sangre. Por eso glorifiquen a Dios en su espíritu y en su cuerpo, porque Él es digno. Por eso lo cantan en el cielo: digno es el Cordero de Dios, porque ciertamente Él es digno, digno de desatar los sellos, digno de ser alabado y digno de sentarse en el trono. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, abre nuestros corazones a cómo poder ser indiferentes a Dios, cómo poder ser indiferentes a este mensaje glorioso. A un Dios no nomás que te dice: te perdono porque me da la gana. Te perdono, pero me costó. Entiende que me costó perdonarte. Y que por amor pagué ese precio. Libro de Hebreos, capítulo 9. El libro de Hebreos es un libro de revelación del nuevo pacto, mi hermano. Es una revelación del nuevo pacto todo el libro. Nuestra hermana ya nos dio versículos claves. Vamos al capítulo 9 ahora. Versículo 8 empieza diciendo: dando en esto a entender el Espíritu Santo. Esto queremos que sea revelación del Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Algo tenía que ser corregido, y la hermana lo estableció perfectamente. ¿Quién es el que no pudo sostener su lado del pacto? El hombre.
¿Qué tuvo que ser corregido? El lado del hombre. El sacrificio del hombre no era perfecto, no era suficiente. La corrección fue que Dios mismo, dice el 11, mas estando ya presente Cristo. Ahí viene la corrección del antiguo pacto. Ahora es Cristo, pontífice de los bienes. Ya no es un hombre el pontífice, ya es Cristo. De los bienes que habían de venir por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es a saber, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Costó sangre nuestra libertad, mi hermano. ¿Cómo no derramar nuestra alma ante Dios cuando reconocemos, cuando entendemos? Debemos de reaccionar. Nuestra indiferencia no es suficiente. Nos dice Santiago, aún el diablo cree en Dios. Los demonios creen que es uno. ¿Has entendido la divinidad? Los demonios también. Pero ¿cómo podemos ser indiferentes? ¿Cómo no poder alabar con todo nuestro corazón? Porque no hemos entendido el precio pagado por nosotros. No lo hemos recibido. A lo mejor te has creído muy indigno, pero por eso es el sacrificio, porque no eres perfecto. Porque no soy perfecto. No adoramos a Dios y no participamos de esta cena porque nos creemos mejor que los que están afuera. Amén. Ciertamente en 1 Corintios Pablo habla del juicio de aquellos que comen indignamente, pero algunos han trastornado eso. Sí, señor. Algunos se sienten indignos y dicen, no, hoy me enojé, no puedo participar de la cena. No, hoy me llegó un mal pensamiento, no puedo participar de la cena. No, cuando tú entiendes que el Señor en su cuerpo llevó tus enfermedades, con agradecimiento te acercas, con temor y temblor, y Señor, en tu cuerpo, gracias Padre, por tu sangre, gracias Padre, porque el precio yo no lo pude pagar. Porque el pecado que yo cometí fue demasiado grave que no merece ser perdonado. Pero viene la corrección y dice el Señor, es que esa vianda, esas bebidas, esas ordenanzas, esos lavamientos, todas esas leyes y ese cordero no es suficiente para perfeccionar la conciencia. Yo no solamente te cubro, yo te lavo, te limpio, te santifico. Pongo tu corazón endurecido y lo quiero, y pongo un corazón de carne y te lavo. Cuando en Ezequiel dice que nos lava con agua limpia, el Nuevo Testamento nos revela que es con sangre que el Señor nos lava. Y dice, pongo mi espíritu en ti. Ya no eres dominado por el pecado.
Ciertamente vas a fallar y por eso hacemos memoria. Por eso es que hacemos memoria, mi hermano, porque no hemos sido perfeccionados. Porque nadie se puede presentar en esta dispensación como perfecto delante de Dios. Entonces hacemos memoria y como el Señor dio gracias, damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Cuando tomó la copa dice, dio gracias, nosotros damos gracias. Gracias, Señor, por tu sangre. Sí, Señor, gracias. Que cubre multitud de pecados. Aleluya, gloria a Dios. Gracias porque tu sangre no solamente me cubre a mí, claramente y ciertamente nos lo dijo la hermana, cubre a mi generación. Aleluya. Cubre a mis hijos y cubre a los hijos de mis hijos. Así nos dice Pedro. Cuando les dice en Hechos 2:38, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para la remisión de los pecados. Y esto no es solamente para ustedes, sino para sus hijos. Y para todos los que oyeron este mensaje. La sangre del Cordero fue derramada por muchos. Y yo medito en esta palabra mucho, hermanos, cuando dice por la remisión de los pecados. Hay ciertas palabras bíblicas que tienen un peso que no se pueden explicar con palabras normales. Esa palabra de ser redimido no es una palabra muy usualmente usada. Trae un peso. Tú eres redimido por la sangre del Cordero. Que nos revele el Espíritu Santo que es, tú has sido redimido. O sea, has sido comprado, pero trae un peso esa palabra. Tú eres redimido por la sangre del Cordero de Dios. Tú eres un redimido del Señor. Isaías profetizaba y decía, ciertamente volverán los redimidos de Jehová y entrarán a Sión cantando, con alegría en su voz y en sus corazones. Y de eso nos hablaba en el versículo 29 el Señor. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nuestra esperanza de las bodas del Cordero, mi hermano. Cuando volveremos a tomar este vino nuevo con el Señor. Cuando entraremos a Sión cantando. Y arrojemos nuestras coronas delante del Rey y digamos, solamente tú eres digno. Solamente tú eres santo. ¿Quién más? ¿Quién más es digno? ¿Quién más dio a su Hijo unigénito? En el Éxodo mató a los primogénitos en Egipto y ahora mató al unigénito de Dios, al amado de las naciones, por amor a nosotros. Cuando Tomás vio al Señor, ¿cómo no se iba a quebrantar? Cuando le demostró sus manos, su llaga, Tomás se quebrantó y por el Espíritu Santo yo quiero que nuestros jóvenes vean esas llagas y entiendan y se postren, mi Señor, mi Dios, ¿cómo te ignoré? ¿Cómo es posible que ignoré al Dios de mis padres? ¿Cómo es posible que ignoré al Dios que mi esposo sirve, al Dios que mi esposa sirve? ¿Cómo es posible? Quiero que ellos vean las llagas. Por eso participamos
de la cena del Señor. Gloria a Dios. No solamente para nosotros, pero en la escritura cuando Pablo dice para proclamar, o el Señor mismo dice para proclamar la venida del Señor, para que los que no son convertidos y estén en presencia vean y entiendan, sean redarguidos, traídos a conciencia lo que el Señor hizo no solamente por nosotros, por ellos. Sí, Señor. Porque así nos dice Primera de Juan, que el Señor murió no solamente por nosotros, por todo el mundo. Ponte de pie, iglesia del Señor, y oremos para que seamos despertados, para que nuestro corazón sea quebrantado y entendamos el precio de nuestro pecado. Señor Jesús, cómo poder participar del pecado cuando entendemos el precio que tú pagaste para librarnos de ellos, Señor Jesús. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la carne, ya no somos esclavos de la sociedad, ya no somos esclavos del temor, de la ansiedad, de la borrachera. Ya no somos esclavos, Padre, tú nos has librado con brazo fuerte. Y te mereces toda la gloria, toda la honra, que nos postremos, que te adoremos, que reconozcamos, que digamos, sí, Señor, yo entiendo, quiero que entendamos que tú le metas ahora el peso a esta palabra, porque tu palabra no será enviada, no regresará a ti vacía, Señor. Te pido, como dicen Hebreos, que tú nos lo reveles a través del Espíritu Santo. Porque palabras de hombres no pueden dar a entender este mensaje. Tiene que ser por tu Espíritu Santo, Señor. Solamente te pido que pueda haber sido usado como un vaso vacío, Señor, que haya sido tu Espíritu Santo que habló a través de mis hermanos, a través de mi hermana, Señor. Y las palabras que tú nos diste, Señor Jesús, que entendamos que nosotros estamos siendo partícipes del nuevo pacto, del mejor pacto. Tú que lavas la conciencia, nos perfeccionas, Señor, nos santificas y nos presentas delante de ti, Señor. Y no tenemos que venir a la cena sintiéndonos indignos, Señor, sino reconociendo que tú pagaste el precio. Gracias, por eso decimos gracias, por eso cantamos gracias, por eso adoramos, por eso glorificamos. Y por eso, Padre Santo, si comemos del pan, si tomamos de la copa, en memoria del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo, Señor, que la muerte no pudo contigo, la tumba no pudo contigo, tú fuiste victorioso, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos, te exaltamos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, que tu iglesia sea bendecida, mis hermanos sean bendecidos, cúbrelos, guárdalos, sánalos, Señor Jesucristo. Bendícelos y tú recibes toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Sean bendecidos, iglesia.